Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quería hacer un video muy diferente. Me encuentro en un lago al sur de la ciudad de Estocolmo, a unos pocos kilómetros, y quería que ustedes vieran cómo es la naturaleza acá en este país. ¿Pero qué pasó? Una sorpresa. Hemos encontrado unos hermosos venados. Acá en Estocolmo es muy común que se encuentren venados alrededor de la ciudad, y uno se puede encontrar venados en cualquier época del año, como en el día de hoy. Son animales muy hermosos, como ustedes pueden verlos, y la verdad es bonito estar en un país donde se cuida la naturaleza. El venado no está en peligro de extinción en Suecia. Según varios estudios, puede haber alrededor de entre 350.000 a 700.000 venados. Ya que muchos de ellos viven en la selva, no se puede tener un registro exacto, pero sí hay bastante cantidad en el país, por lo que la caza del venado no es ilegal en Suecia. De hecho, hay que sacar un permiso para poder cazar, pero la caza no es todo el año. Hay dos periodos de caza en el país, uno para la zona norte y la otra para el sur. Para la zona norte el periodo de caza es entre el 1 de octubre y 31 de diciembre, mientras que en el sur es en el periodo que comprende entre el 1 de octubre y el 31 de enero. Los suecos están conscientes de que los venados no están en peligro de extinción. Aún así, no tienen la mentalidad de cazar al azar. De hecho, a los niños les enseñan desde el kinder en la escuela que deben protegerse los animales y los bosques. Y esta es una de las razones principales por lo cual estos venados no están aún en peligro de extinción en este país. Si ustedes se fijan bien, los venados han cruzado la calle y han llegado hasta el terreno de unas casas. Donde viven los venados es normal que ellos lleguen a las zonas habitadas, más que todo en las madrugadas, porque es cuando no hay mucha gente en las calles. Suecia se caracteriza por tener muchas áreas verdes y muchas zonas protegidas, razón por la cual en muchos lugares se encuentran venados y es común verlos. El venado es una presa de los lynx y los zorros, ya que es el alimento preferido de estos animales. De hecho, el lynx se alimenta principalmente de los venados en los bosques porque es donde es más fácil de esconderse. El zorro puede matar a las crías recién nacidas y se alimenta principalmente de eso. El venado ya adulto no es una presa fácil para el zorro, pero sí lo son las crías porque no pueden correr y escapar de estos animales. Ahora podremos ver en esta zona de acá del lago que anda un hombre jugando con su mascota. En Suecia es normal que las personas salgan con sus perros a pasear y los lleven a que ellos se entretengan. En este caso, él está jugando con su perro en el lago. Espero que este video les haya gustado. Si les ha gustado, denle like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle a la campanita de notificaciones y gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.